Todo tuyo, Vivi, Gabriele. Bueno, sí, sí, igual vamos a esperar un poquito que se sumen todos los asistentes al webinar. Así les damos a todos la bienvenida formal. Mientras tanto, les voy comentando al grupo y a todos los que van ingresando que, bueno, tuvimos más de 500 inscripciones, así que, bueno, se ve que el tema convoca y las personas que van a disertar también. Y tenemos gente de todos los lugares de nuestro país y de otros países, de España, de Estados Unidos. Bueno, si nos están escuchando, los que van ingresando y quieren contarnos desde el chat, pueden poner desde de qué lugares están participando. Así que bueno, es muy hermoso saber que tenemos esta oportunidad, ¿no? De desde lo virtual poder conectar desde lugares desde los más remotos. Así que bueno, nos pone muy felices esta posibilidad. Mar del Plata, Levaí, bienvenida, Cintia. Tierra del Fuego, Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, ay, perdón que Misiones, es increíble. Berazategui, Varadero. Chilecito, qué lindo Chilecito. Es federal en serio, ¿eh? Bahía Blanca, Córdoba, los hermanos uruguayos. Varios de Córdoba, ¿eh? Tenemos varias personas de Córdoba, Entre Ríos. Varios de La Plata. José Cepaz. Estamos todos con el mate, la hora, todas y todos con el mate. Bueno, si les parece, vamos a dar inicio y bueno, las personas se pueden igual ir sumando. Eh, Ay, volvió la luz. Les quería contar, bueno, que este webinar fue organizado por Diaco. Diaco es una asociación civil que hace todo a pulmón. Estamos en el Partido de la Costa, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, bueno, generando acciones en todo lo que tiene que ver con discapacidad o diversidad funcional. Y bueno, para la semana, para el mes del autismo, pensamos que estaba muy bueno crear esta convocatoria con una mirada distinta. Y como dije en la semana pasada, todo lo que quizá tengan expectativa de venir a entrar en este webinar y quizá nosotros no lo tratemos porque vamos a ir por otros caminos, bueno, si está en nuestra posibilidad de dar respuesta a otras cuestiones, escríbanos al mail que es diacoacosta@gmail.com y ahí vamos a tratar de derivar si hay algunas consultas. Mientras tanto, igual, todo lo que vayan teniendo como inquietud lo pueden ir poniendo en el chat como preguntas, así después nosotros las levantamos al final para poder responder a las personas que se plantee la pregunta. Así que, bueno, por ese lado, la idea es traer información, respuestas y también preguntas para llevarnos preguntas, debate, cuestionamientos. Viene por todos esos lugares esta charla. Así que bueno, paso a agradecer a las personas, a las entidades que nos apoyaron. Tenemos a la Universidad Nacional de La Plata, de la Secretaría de Relaciones Institucionales, la Mesa de Trabajo sobre Salud Mental también de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Atlántida Argentina, que es quien nos posibilita esta plataforma, que también les comento que como superamos los 500
inscripciones hace que tengamos que estar todos con la cámara apagada y silenciados. No es lo que nos hubiera gustado porque es mucho más lindo poder interactuar, pero dada la cantidad de gente no se puede hacer. Bueno, también agradecer a Global Sea, que es integración de redes y conocimientos de sección de discapacidad de la costa, que es donde me desempeño, y Espacio Habitado, estudio de arquitectura. Bueno, muchas gracias también a todos los disertantes que generosamente nos dan su tiempo y sus conocimientos para poder llevarlos a la comunidad, a quien los necesite, y bueno, y a todo el público que va hoy acá por elegir dedicarle este tiempo a esta temática que es tan importante. Así que bueno, voy a presentar ahora quién va a ser el moderador, que es Hernán. Si querés compartirnos, Hernán, Alessandria o Alessandría, después me corrige cualquier cosa. Hernán es médico especialista, jerarquizado en psiquiatría y psicología médica a nivel nacional, fundador y de Global Sea, asociación civil, integración de redes y conocimientos en salud mental, investigador principal del Centro de Investigación de la Clínica Privada Santa Teresa Ávila, ex jefe del proyecto de restitución de derechos humanos de mujeres de Sala G del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Ex referente disciplinar de residencias de salud mental y psiquiatría de la provincia de Buenos Aires desde el 2007 hasta el 2021. Fundador y presidente del capítulo de Psiquiatría Positiva en la Asociación Argentina de Psiquiatras, miembro activo de la sección de Psiquiatría Positiva de la Asociación Mundial de Psiquiatría, cofundador e integrante de la Mesa de Salud Mental del Consejo Consultivo de Asociaciones Civiles de la Secretaría de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Así que bueno, Hernán, te dejamos. Gracias. Bueno, gracias Vivi, esa es la parte de leer todas las cosas que decía la gente. Bueno, ya está. Pero bueno, la verdad que muy contento de estar acá, de compartir este espacio que me invitaron las dos Vivis, como le digo yo. Es un espacio integrador muy interesante. Con Global estamos muy contentos de poder participar y aportar nuestro granito de arena, y buscando siempre integrar y tener una mirada holística, ¿no? de las cosas, ¿sí? de las problemáticas y de las soluciones a esas problemáticas, y siempre buscando evidencia, ¿sí? Que no siempre lo que funciona tiene evidencia, pero hay que buscarla. Así que, bueno, muy contento de estar acá, agradecido, y vamos a presentar a nuestra primera disertante de hoy, ¿sí? A Verónica Martorello. Verónica es la mamá de Tomás, Jeremías y Pedro. Es un currículum emocional, como dicen esto. Mamá de Tomás, Jeremías y Pedro, amante de la naturaleza y del crochet, curiosa e incansable lectora sobre temas de salud, educación y bienestar, apasionada por los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y los aprendizajes vitales. Se formó como docente en educación especial y realizó estudios de posgrado y maestría en el área de educación inclusiva, con foco en la población con TEA. Se desempeña como docente en el ámbito superior y universitario y es miembro de la Academia de Enseñanza Consciente, desde donde comparte su don y sigue construyendo experiencias junto a otros. Bienvenida, Verónica, te doy la palabra. Gracias, gracias Hernán, gracias a las Vivis, gracias a Jera Inés y gracias a Cristian por este círculo de diálogo que estamos construyendo en esta segunda jornada, en este segundo encuentro. Y bueno, gracias a todos los que estén del otro lado en este momento o en otro momento escuchando este compartir. Si nombrabas esto del currículum emocional, y sí, siempre me desafía cuando me piden que me defina, y voy viendo que a lo largo del tiempo voy cambiando, ¿no? Como que hay cosas que quizás ya no es que no me representan, sino que las tengo internalizadas, pero bueno, voy eligiendo hacer visibles otras, y sí, tal cual, quise poner ahí el acento un poquito más en lo humano, ¿no? En esta transición de los sistemas que estamos vivenciando y de los cuales se habló mucho en el encuentro anterior, ¿no? Y creo que bueno, que esta es un poquito la invitación a seguir desafiándonos en las formas en las que hacemos las cosas,
en buscar otras nuevas maneras de expresarnos, de encontrarnos, de presentarnos y ver qué pasa con eso. Bueno, entre los temas que pensamos compartir, yo elegí ser la representante de uno que me conmueve, que me interpela, que siento que no es un tema para nada cerrado, sino que hace 20 años que lo vengo estudiando, aprendiendo, vivenciando, experimentando, y cada vez me trae más preguntas que certezas, y eso me gusta en estos desafíos que mencionaba antes. Por momentos también me frustra, por momentos me da mucha esperanza, y siento que por eso lo quiero como hacer visible y compartir un posible eje, ¿no? Como yo siempre digo, esto tiene que ver con una práctica que me fue posible ir desplegando, pero que no tiene que ser la práctica de otros, sino justamente la invitación siempre es ir a experimentar y ver qué pasa con eso. Y armé una presentación para poder seguir como eje, voy a compartir pantalla. Yo soy muy visual y me gusta usar muchas imágenes en la presentación, y sé que esto puede ser una barrera para el público que quizás tenga disminución visual o alguna necesidad de apoyo en eso, así que voy a tratar de ir describiendo las imágenes, que no es posible de leerlo con un lector de pantalla en la computadora. Pero si en una de esas me olvido, porque es una práctica que sigo internalizando, les pido que también me puedan hacer de apoyo a esta comunidad divina que hoy somos, y me lo compartan, ¿sí? En principio, bueno, es una firmina donde hay manos levantadas, como para mí la representación de todas las voces, que son necesarias todas las voces, que en esta comunidad que somos necesarios todos, que no da lo mismo si una persona está o no está, y no da lo mismo según desde dónde esté y con qué nivel de participación. Así que esas manos levantadas en esta primer filmina representan eso, ¿no? Y el tema sobre el cual voy a compartir tiene que ver con la inclusión de personas dentro del espectro del autismo en la comunidad. Y antes, cuando estuvimos reunidos unos minutitos para sintonizar y sentirnos, Ger, que está presente, me regaló una definición hermosa sobre mi persona, ¿no? Y habló de mí como una especialista en el área educativa. Y me honra viniendo de él esas palabras, y es real que mi compromiso en lo comunitario tiene que ver con la construcción de escuelas que sean cada vez más inclusivas, porque bueno, me gusta decir que soy una alumna con alto grado de repitencia, porque entré a la escuela a los 3 años y nunca más salí, así que ya llevo unas cuantas décadas, no voy a decir cuántas, los desafío a adivinarlo, unas cuantas décadas dentro de ella, y eso me gusta, o sea, yo no sé, siento que eso no me cansa, por el contrario, me vivifica, porque ya puedo decir que he visto ciertas transformaciones o cierta intención de caminar hacia un lugar. Y si hay algo que es importante, siento, cuando trabajamos con distintas instituciones dentro de la comunidad, yo voy a hablar desde la escuela porque es el lugar que quizás más habito y que más me aloja, pero creo que esto es igual, sea la institución que fuere, es importante escucharnos, siento que es eso, y escucharnos no es solamente lo que decimos, sino que es una invitación a ampliarnos, poder escucharnos desde los distintos lenguajes. Así que poniéndole coherencia a esta invitación que busco habitar y practicar cada día, me gustaría también invitarlos a ustedes a predisponerse a escucharnos en este compartir, y también tiene que ver con poder escucharnos internamente previo a poder escuchar a un otro. Así que me parece como que es lindo poder invitarlos a que cada uno se escuche, dónde está, cómo está llegando, qué está sintiendo, y también predisponerse luego a poder escucharme y a escuchar a las disertantes que van a seguir después. Así que quien lo sienta y quien quiera, lo voy a invitar por un ratito chiquito, porque esto a veces es eso, se trata de momentos pequeños que nos podemos obsequiar y que hacen la diferencia realmente, a poder cerrar los ojos, y quien no se sienta cómodo con eso puede mantenerlos entreabiertos y quizás mirando hacia adelante a algún punto fijo.
y estoy segura que ya se están escuchando algunos de ustedes. Pero bueno, vamos a guiar un poquito esta escucha. Quizás al principio podemos regalarnos una inhalación consciente, profunda, sentida, y una exhalación que nos recuerda el círculo de la vida. En esos dos movimientos está albergado el soplo de la vida de cada uno de nosotros. Y les voy a leer un poema que es anónimo, y hay otras personas que se lo asignan a distintos autores, a diferentes autores. Yo lo conocí de la mano de Elina Snell, dentro de un programa de formación dedicado a docentes y a padres, y dice así: cuando te pido que me escuches y tú empiezas a dar consejos, no estás haciendo lo que te pido. Cuando te pido que me escuches y tú me dices por qué no debo sentirme así, estás hiriendo mis sentimientos. Cuando te pido que me escuches y tú imaginas que has de hacer algo para resolver el problema, me has defraudado, por extraño que parezca. Por lo que haz el favor, solo escúchame e intenta comprenderme. Y si quieres hablar, espera unos minutos y yo te prometo que te escucharé. Y para cerrar esta invitación, podemos hacer nuevamente una inhalación, seguida de una exhalación, agradecida por este ratito donde pudimos frenar para escucharnos. A medida que lo sientan, a su tiempo, a su ritmo, pueden ir abriendo los ojos y conectar con este único y precioso momento que nunca antes vivimos. Y bueno, la elección de este poema no es ingenua, también quiero decir. Me parece que algo en lo que nos desafía claramente esta condición de ser y de estar en el mundo, que portan estas personas dentro del espectro, justamente es a poder aprender a escucharlos con todo lo que nos dicen y nos comunican muchas veces de otras formas, en otros canales, en otros lenguajes, y que también es una clara invitación a expandirnos y a seguir humanizándonos. Bueno, en esta segunda placa me voy a basar también en una voz muy reconocida en el ámbito de la educación inclusiva, que es Gordon Porter. Gordon Porter nos dice en esta frase que a veces uno está buscando las fórmulas, ¿sí?, para que la inclusión en el ámbito que fuere funcione, mejore, se estandarice, califique, acredite. Y nos volvemos muy técnicos. Y a mí me encanta la simpleza que trae Gordon, porque habla de que la clave de que esta experiencia funcione no tiene tanto que ver con técnicas o con conocimiento, sino que habla justamente esto de una disposición en la persona, ¿sí?, a poder crear una comunidad de personas que lo hagan posible. Y bueno, siento que esto también es algo que refleja Diaco en su intención, ¿no?, original, de poder reunirse con otros, ¿sí?, para dar lugar a esta comunidad, que es una común unidad, ¿sí?, con una clara intención que claramente va a marcar esa dirección de todo lo que hacemos, ¿sí?, porque todo lo que hacemos tiene una connotación moral y tiene un impacto en la vida de quienes tenemos al lado, y a veces no dimensionamos esto, a veces hablamos muy livianamente, ¿sí?, sobre si una persona que tiene determinado perfil tiene que estar o no estar en un lugar,
tiene que acceder o no acceder a un espacio, y siento que justamente esto, o sea, no nos damos cuenta en esa liviandad de una decisión, o sea, todo lo que implica para la otra persona, todo el mensaje que le estamos dando en relación a ciertos paradigmas que parecen por momentos superados, pero que claramente conviven aún hoy, ¿sí? Porque si yo estoy hablando de la Convención Internacional de los Derechos de Personas con Discapacidad, estoy segura que todos los presentes en algún momento la escucharon, saben que existe, saben que nuestro país tiene jerarquía constitucional, y esto quiere decir que cuando estudiamos la Constitución en 4º grado y estudiamos de memoria el preámbulo, también podríamos, o sea, en una misma propuesta, en la misma jerarquía en relación a lo legal, estudiar la Convención como tratado de derecho humano que nos rige, ¿sí? como miembros partes de un Estado que toma decisiones para poder seguir amparando justamente esta perspectiva, ¿sí? del derecho humano. Y en esto que mencionaba antes del tejido, en esta definición, justo esta semana me vino este meme a la mano y dije, es perfecto para la charla, para compartir de por qué elegí poner que tejo, ¿sí? O sea, como que me encantó además encontrarlo de la mano de Galeano, ¿sí? esta definición que habla justamente que escribir es como tejer, y que tejer es escribir, porque el origen de la palabra, ¿sí? tiene que ver con el tejido, con esta trama que conformamos, con esto que para mí tiene muchísima importancia, que es no solamente pensar las mejores condiciones en las cuales las personas pueden hacer una trayectoria escolar, si estamos en la escuela, personal, si estamos en el ámbito pensando de la inclusión plena, que es el contexto, ¿sí? que es el espacio, o sea, donde esas personas van a poder ser alojados, ser recibidos, ¿sí? ser mirados desde un lugar justamente de equidad o no, porque están ambas opciones, ¿sí? Y durante muchos años les estuvimos pidiendo y exigiendo, ¿sí? Digo esto, parecen que son paradigmas superados, pero hoy en día también conviven, a estas personas que se acomoden, que se amolden, que desarrollen, ¿sí? habilidades para poder compartir, o sea, los espacios que nosotros creamos para nosotros mismos. Y esto generó, obviamente, desigualdad, generó inequidad, generó injusticia social. No hablo solamente del grupo de las personas con TEA, sino en líneas generales de cualquier colectivo de personas vulnerados en derechos a lo largo de la historia. ¿Sí? Y hoy tenemos la oportunidad justamente de repensar, ¿sí? de repensar si quizás sea nosotros como contexto, como esta trama que recibe, también no tenemos una responsabilidad en relación a eso, porque siempre se le carga como las tintas a la persona que no puede, que no llega, que no hace, que no, que esto también es algo que aprendimos y heredamos, o sea, de ciertos paradigmas como el médico, o sea, donde ciertas listas estandarizadas, o sea, nos iban marcando por dónde, pero desde una perspectiva negativa, esto no está, y también con la idea de cierta rehabilitación o de hacer que se desarrollen desde esta mirada de que tienen que llegar a ser como somos nosotros. Y hoy esto está en tela de juicios. Digo hoy, y estoy hablando de décadas, al menos las 2 últimas décadas puedo hablar yo que estoy trabajando dentro de este ámbito, pero sé que esto me antecede, que es desde muchísimo antes, ¿no? en el que yo empiezo a participar relacionada con esta población. Y acá tenemos la importancia del contexto. Esta filmina muestra 4 imágenes, son 4 imágenes actuales, ¿no? Y mirando estas imágenes, no sé si alguien se anima a decir que el contexto no nos interpela, que el contexto no nos modela, que el contexto no nos invita a comportarnos de tal o cual forma en relación a lo que estamos viviendo y siendo atravesados, y que también no nos moviliza. O sea, vemos en la primera imagen hay una persona que está desinfectando entre los bancos de una escuela, en una segunda imagen la gente haciendo cola para ingresar al supermercado con esa distancia, probablemente con alguna cruz o señalización en el piso, que se comenzó a realizar a partir de esta pandemia que estamos transitando. Una tercera imagen donde hay 2 personas abrazándose con un plástico para poder cuidarse y protegerse. Y en la última, los chicos hoy en la escuela con este pedido, ¿sí? de cumplir con ciertos protocolos
con máscaras, con barbijos, con distancia, con la no posibilidad de jugar con sus amigos en el recreo. Esto es el contexto, esto es lo que nos abraza hoy. Y en esto del contexto y cómo nos vamos desafiando, ¿sí? Y la igualdad y la desigualdad y la equidad y la inequidad, me parece como muy claro mostrar estas imágenes, ¿sí? Porque durante mucho tiempo pensamos que era justo, que era un desafío justo, a hablar, ¿sí? De que no hacemos una discriminación de la persona y por eso necesitamos darles a todo lo mismo, desde esa actitud, ¿no? O sea, de no discriminar, y entonces que todos hagan lo mismo, de la misma forma, en los mismos tiempos, de la misma manera, porque esa era una forma de asegurar el acceso. Y es real que hubo un tiempo en donde necesitamos empezar a visibilizar a estas personas, y esta fue como la premisa guía, ¿sí? Pero la realidad es que dar a todos lo mismo no asegura el acceso a poder participar, nos asegura la presencia, que estén, ¿sí? Que es un buen indicador de calidad, porque es real que para poder trabajar después necesitamos que en principio esa persona aparezca, ¿sí? Que aparezca desde ese lugar de ser. Pero esto no asegura, ¿sí? Que el hecho de estar podamos participar, o en este caso acceder a ver, hay una imagen donde están 3 personas con distintas estaturas, hay un cerco, detrás hay un partido de fútbol desarrollándose, y estas personas están arriba de un banquito que tiene la misma altura y las mismas características y demás. Esto yo lo escucho mucho en las escuelas. No, acá no hacemos ninguna discriminación. Para nosotros son todos nuestros estudiantes iguales, todos reciben lo mismo, y en la realidad este discurso que puede sonar amable, cálido, amigable, en la realidad se transforma en esto. No genera la participación, no genera equidad en el acceso, ¿sí? Que sería esta segunda situación, donde tenemos el mismo contexto, tenemos el partido de fútbol detrás, el cerco, las personas siguen siendo las mismas personas que eran, con sus estaturas, y sí hay un reconocimiento, hay una discriminación que es positiva, que es necesaria, ¿sí? Que ve a la persona, y que entonces permite poder pensar los apoyos adecuados para lograr el acceso a esa actividad, y que podríamos decir es la participación, ¿sí? Quiero ver este partido, y entonces necesito el doble de banquitos por mi estatura, para poder generar esta igualdad en el acceso, ¿sí? Pero es mi participación en la actividad, que yo pueda, y para eso necesito que me ofrezcan otras cosas distintas a las que vienen siendo dadas, o que los recursos se movilicen de otra manera, para poder responder a mi necesidad. Y la tercera imagen, ¿sí? Que es por la que, una invitación, ¿sí? A seguir pensando, y justamente refleja lo que veníamos hablando, ¿sí? Donde la barrera no se encuentra en la persona, no hay problema que seas más bajo o que seas más alto que tu par. En la tercera imagen están las 3 personas sin ningún banquito, ¿sí? Y lo que se derribó fue el cerco. La barrera está en el contexto, o sea, no vamos a modificar, o sea, a la persona. Yo no quiero que seas una persona distinta a la que sos, es un regalo tu neurodiversidad en mi vida, tu esta otra forma de ser, me desafía, me expande, me enriquece. O sea, lo que tengo que sí hacer es generar estas mismas condiciones modificando el contexto, pudiendo derribar ese cerco, observando no a la persona con lo que puede y con lo que no puede, sino como comunidad que estamos facilitando o que estamos entorpeciendo. Porque lo que no se expresa no tiene que ver con la condición de una persona, quizás tiene que ver con lo que se está armando alrededor de una persona. En estos procesos de inclusión que acompaño, muchas veces está en tela de juicio si es la mejor escuela para este alumno, si no estaría mejor en otro lugar, y todo gira en torno a esta condición de ser alumno, y no a preguntarse si nosotros como comunidad educativa estamos haciendo, o sea, modificaciones en nuestro contexto para que este alumno acceda, participe, aprenda, viva la escuela de la forma en la que es. Porque los chicos no van solo a aprender matemática y lengua a la escuela, perdón si lo tengo que decir de esta forma tan directa, porque a veces parece que sí, que reducimos esa experiencia al aprendizaje de contenidos, cuando además estamos yendo a vivir un momento social donde aprendemos a convivir con otros, y los otros aprenden a convivir con nosotros. Es difícil pensar en una convivencia si no nos encontramos, y cada uno habrá pasado por la experiencia de estar divinamente de novios, y después irse a convivir,
y pasar otras cosas, que seguramente maravillosas, seguramente maravillosas. Entonces, la condición, ¿sí?, de estar dentro del espectro del autismo, como hoy todavía lo nombramos, y bueno, Cris, el encuentro pasado invitó otras formas, ¿sí?, de poder pensarlo, ¿sí?, justamente tiene que ver con esta forma de ser plural, de ser diverso, ¿sí?, también de ser singular, y también de ser múltiple. Y entonces son mismas palabras, con connotaciones distintas, con sentidos distintos, y que aplican así todo a la misma persona. Y esto, claro, nos rompe la cabeza, pero nos agranda el corazón. En la historia, si uno puede ver esta sucesión de paradigmas, ¿sí?, como un poquito, ¿no?, de historia, que me encanta como traerla, para poder conectar con que seguimos evolucionando, ¿sí? O sea, Cris decía el encuentro pasado, ¿no?, como somos los representantes de años, de millones de evolución humana, ¿sí? Tenemos que honrar estar en este lugar, y este pequeño trayecto, que quizás tiene que ver con los momentos donde se empezó a historizar, ¿sí?, la respuesta que como comunidad dábamos, ¿sí?, desde los servicios a la atención de personas con una condición dentro del espectro, pasa por estos 4 momentos, ¿sí? Hay 4 grandes momentos para poder mencionar. Un momento, ¿sí?, donde estas personas estaban hospitalizadas, donde la respuesta venía desde lo farmacológico, ¿sí?, una intervención muy ligada a poder, de cierta forma, bajar lo que se observaba, ¿sí?, que expresaba tener esta condición, que obviamente en ese momento no se nombraba como la nombramos hoy día. Un segundo momento donde las familias de estas personas empiezan a organizarse y a buscar otras maneras de dar respuesta, buscando una otra cosa. Tiene que haber algo más, ¿no? Esto es algo que yo, con las familias con las que trabajo, y Vivi y Ine, que están acá presentes, o sea, las he escuchado, ¿no? O sea, tiene que haber algo más, algo más, tenemos que buscarlo, tenemos que encontrarlo, y esto también lo dio la fuerza de la organización de las personas, ¿sí?, que estaban en la misma situación, ¿no? Y conectar esta intención de búsqueda de este bienestar, que también lo mencionó Inés en el encuentro pasado, ¿no? Como que había una variable común en toda esta búsqueda que tenía que ver con poder sentirnos bien, estar bien donde estamos, con lo que toca estar. Un tercer momento, ¿sí?, donde ya empezamos a poner el foco, no tanto en el entrenamiento, que fue la técnica que se diseñó a partir de esta organización de las familias y del pedido hacia los profesionales, sino en las habilidades funcionales, en empezar a transitar espacios comunes, ¿sí?, que es el momento de la integración. Lo traigo con el nombre puntual por los docentes que pueden estar llegando a escuchar, o incluso las familias, para poder ubicarse, ¿sí?, dentro de qué paradigma hoy estamos dando respuesta desde las comunidades educativas. Es de muchas veces nos preguntamos, ¿qué hace este chico en esta escuela? ¿Qué hace si no sabe tal cosa o tal otra, si no logra y demás, ¿no? O sea, es esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hago con Luis? ¿Qué hago con este chico? ¿Sí? Y un pasito más, esta proyección en el horizonte, donde en realidad, si empezamos a hablar de la noción del espectro, donde empezamos a pensar en los apoyos personalizados. Sabemos que es necesario el traje a medida, pero este traje a medida no puede ser el mismo traje a medida para el otro, ¿no? Donde está si yo aprendí cierta técnica, parece ser que, bueno, como esto es lo que yo sé hacer, bueno, va para todos, ¿no?, de esta forma, aunque después personalice, ¿sí? Y bueno, esto no es tan simple, ¿sí? Hablando de personas dentro del espectro, y empezamos a hablar de inclusión y esta convivencia que pongo en mayúsculas, ¿no?, que es hacia donde debiéramos ir caminando. Y acá sí se instala la pregunta, ¿no? Levantamos el foco, ¿no?, de la persona, y nos empezamos a cuestionar nosotros, un poco lo que estamos haciendo en este círculo de diálogo. Entonces, ¿qué buscamos? Buscamos, obviamente, que haya objetivos funcionales, que estén adecuados al nivel de desarrollo de la persona, por eso no todos necesitan lo mismo en el mismo momento, aunque sea una técnica puntual y específica diseñada para personas con esta condición, pero por sobre todo que esto que ofrecemos, que es funcional y que está pensado, además esté contemplado dentro de un contexto. Es muy frustrante si yo, como profesional del área, le hablo a una familia y le digo lo maravilloso que le haría al hijo hacer tal cosa, que solamente está en un lugar alejado y remoto donde se encuentra. O sea, potenciar los recursos locales, enriquecer a la comunidad tal y como es, con lo que tiene, y hacerla crecer desde ahí,
O sea, bueno, es un desafío, pero esto tiene que ver con por qué el contexto. El contexto nos brinda mucha información. Acá hay una imagen de un niño, un recorte de una imagen de un niño llorando, ¿no? Yo la puedo ver así, pero no puedo generar o crear el sentido de lo que le está pasando, por qué le está pasando, qué fue lo que generó esta emoción en él. Ahora, si yo tengo más información de ese mismo contexto, si yo recabo información de con qué se encontró, en qué momento, si le gusta, si no le gusta, los recursos que tenemos disponibles, seguramente voy a poder hacer una mejor comprensión, ¿sí?, de lo que está transitando. Los contextos pueden ser amigables y pueden ser no amigables, pueden ser cálidos y pueden ser fríos. Y también hay cosas que en un contexto están bien y en otro quizás no. Que yo grite en la cancha está bárbaro. Ahora, si grito así en el medio de la calle, no. Entonces, los enfoques donde solamente vemos una conducta, o sea, nos quedamos cortos, nos quedamos en minúscula haciendo una evaluación, o sea, funcional de esa conducta, justamente. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, obviamente, esto es algo como bastante repetido, pero no viene mal recordarlo, construir entornos, ¿sí?, que para estas personas puedan ser predecibles, puedan ser comprensibles, puedan ser ajustados a su perfil sensorial, y en esto por lo bajo, de lo que estoy hablando básicamente es de hacerlos accesibles, los contextos. Y acá no solamente estamos hablando de la accesibilidad física, que es súper necesaria, o sea que cada vez va haciendo muchos más avances y va generando una conciencia, una sensibilización por el avance por sí solo. Cuando yo agarro hoy un medicamento, Upirac, y en la cajita del medicamento está escrito el nombre en braille del medicamento, tengo la posibilidad de decir, ah, che, pero esto antes no era así. Hace 10 años atrás el medicamento no venía con escrito en braille el nombre, y las personas, sea disminuidas visuales o con ceguera, también consumen ese medicamento. Las accesibilidades son físicas, son sensoriales, son cognitivas y también son emocionales. Y acá tenemos ejemplos de cómo el contexto, ¿sí?, teniendo en cuenta estas accesibilidades, puede volverse un lugar más acogedor, ¿sí?, para las personas, para todas las personas, no solo para las personas con TEA. Acá hay dos fotos, una foto es una señalética inclusiva de una escuela de España, ¿sí?, donde está puesto en un vinilo un gran tenedor a lo largo de la escalera. Y yo preguntaría dónde creen que va, esa escalera, no habría duda, ahí se come. O sea, si es un kiosco, si es un comedor, no hay dudas, ¿sí? Después otra señalética también, súper simple y muy valiosa, o sea, cuando trabajamos con los chicos el manejo en la vida diaria y cruzar la calle y el semáforo, o sea, que puede haber pictogramas, la señalización, ¿sí?, de los pasos, ¿sí?, también ayudando a las funciones ejecutivas, que es un área súper importante a contemplar. ¿Sí? Este mismo colegio que tenía el vinilo del comedor, después empezó a salir a la comunidad, poniendo, por ejemplo, los nombres de los distintos locales que rodeaban, ¿sí?, al colegio en distintos lenguajes. Una persona que va a comprar a la ferretería y de repente, en vez de tener solamente el nombre de ferretería, también además está en picto, también además tiene un código QR donde yo puedo verlo en lengua de señas, y además está el nombre escrito en braille, me amplía. Es una intervención muy chiquitita que pueden hacer de las comunidades. Ejemplos de esto que ya tenemos hoy rodando: la hora silenciosa en los supermercados, las funciones distendidas, ¿sí?, en los cines y en los teatros, o sea, y todos nos beneficiamos. Yo fui a una función distendida con mis 3 hijos, tengo 3 hijos pequeños, en ese momento eran más pequeños, supónganse los mellizos de 5 y Pedro de 3, y fuimos a una función distendida y ellos estuvieron felices de que la sala estuviera iluminada, de que se pudieran parar y caminar por el pasillo, acercarse, moverse. Todos nos beneficiamos. Esto tiene que ver también con el concepto de accesibilidad universal. No solamente se beneficia a la persona que lo necesita, sino que eso además genera que muchos otros más nos beneficiemos. Lo que es bueno para algunos, lo que es necesario para algunos, es muy bueno para todos. Hay personas que sí o sí tienen que acceder de esta forma, pero de esta forma de acceso nos beneficiamos muchos más. Entonces, una pregunta para ir cerrando, ¿sí? Sea nuestra acción, estas decisiones que vamos tomando en el día a día, que muchas veces implican tomar decisiones con una familia, con un equipo, para con un otro, ¿sí?, ¿hacia dónde se orientan? ¿Hacia poder generar una vida plana
casi seriada de tener que ser así porque así lo venimos haciendo desde hace décadas, o reflexionar si esto es realmente pleno para la otra persona. Una letra de distinción en la misma palabra, un mundo, un universo detrás. Indicadores para poder ver algo que ya mencionamos, no solamente que estén, sino también que puedan participar, cómo participan, desde qué lugar, cómo aprenden, qué impacto tienen lo que aprenden, ¿sí? Y poder obviamente hacer una valoración del proceso, incluyendo a las personas por las cuales estamos trabajando. Fundamental poder escucharlos a ellos. Una filmina más que habla sobre simplemente los apoyos. A veces solamente estamos pensando en los apoyos cognitivos, porque priman los currículos cognitivos, ¿sí? Pero necesitamos pensar en apoyos sensoriales, en apoyos para la interacción social, en los apoyos conductuales, ¿sí? Y no solo en los cognitivos. De hecho, están en ese orden, porque los cognitivos dependen de que estén dados los apoyos anteriores mencionados. ¿Qué acciones necesitamos seguir desplegando? Bueno, claramente generar espacios de sensibilización-acción, como esta forma de nombrar los locales de otra manera, o la hora silenciosa, las funciones distendidas, generan mucho impacto. Otra cosa que tenemos que seguir generando es seguir produciendo conocimiento a nivel local y sistematizar las experiencias. Lo que Inés compartió en el encuentro anterior justamente tiene que ver con esto, con un proceso, no fue de un día para el otro, ¿sí? Y hay una sistematización de esta experiencia para decir, bueno, hoy Ger nos comunica cómo está, lo que siente, lo que piensa, o sea, de esta forma, pero hubo un proceso detrás de eso, una búsqueda. Capacitar, seguir capacitándonos en los distintos niveles y planos de incidencia, no solamente lo técnico, generar espacios de diálogo, los círculos de diálogo, súper importante, y también grupos de apoyo, visibilizar buenas prácticas, el armado de redes, poder apoyarnos. Entonces, Vero, ¿vos querés cambiar el mundo sola? No, sola no, estamos dispersos, pero ya comenzamos a juntarnos. Esta es una imagen, una secuencia, me hago eco de esta voz, y agradezco a todos los que estábamos dispersos hasta este momento en que nos encontramos. Muchas gracias a todos y a cada uno. Gracias, Verónica. Muy lindo, muy interesante. No conocía esto de la hora silenciosa, las funciones distendidas. Bueno, vamos a darle la palabra a Viviana Nora Di Luca, arquitecta de la FAU de la UNLP, máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona, BIU España, especialista en Gerontología Comunitaria e Institucional de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Psicología, diplomada en Salud Mental y Derechos Humanos, en Claves Ciencias Sociales, José C. Paz, docente de grado, posgrado y pregrado en relación a la arquitectura, accesibilidad, vejez y discapacidad, docente de cursos de cuidadores domiciliarios para distintas instituciones, investigadora en el Instituto Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata, de estudios sobre la discapacidad y la vejez, profesional independiente en el estudio Espacio Habitado y socia de Gestionar Accesibilidad. Miembro de Global Sea, ONG dedicada al bienestar, y las mesas de trabajo de relaciones institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Vivi. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. La verdad, muy feliz de compartir este espacio y sobre todo de seguir enriqueciéndome y estar en sintonía de estos espacios que nos invitan a poder pensar y repensar las disciplinas de cada uno, los trabajos diarios de cada uno y el futuro que estamos construyendo entre todos. Entonces, agradecida por sentirme parte de esta construcción colectiva. Bueno, les voy a compartir también una presentación. Como saben, soy arquitecta, bastante acostumbrada a trabajar con las imágenes, pero como estoy especializada en accesibilidad, también intentando trabajar siempre con la accesibilidad digital y la accesibilidad visual. Así que bueno, voy a ir compartiendo la descripción de cada una de las diapositivas, y para esta ocasión también traté de reducir la cantidad de uso de imágenes, sabiendo que había personas que nos habían pedido específicamente que sean lo más
accesibles posibles las presentaciones. Bueno, en esta primera imagen está el flyer de fondo, y cuenta el título de la presentación, que dice el espacio percibido, y es un poco alrededor de lo que me voy a centrar para compartir hoy con ustedes, ¿no? En esta segunda imagen vemos un mundo, el planeta Tierra, en colores, sostenido por unas manos envejecidas en color gris, con un fondo gris, con una frase que la encabeza y dice: a la estética, ética. A esta imagen la acompaña una frase de Benedetti que dice: de eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñe a mirar con otros ojos. Y es un poco también, sumado a lo que compartía Vero recién, este espacio trae un montón de otras voces que no son solamente la mía, sino que es una recopilación de otras voces que entrelazadas nos ayudan a pensar qué es lo que sucede con el espacio que habitamos, qué es lo que nos pasa a los que proyectamos los espacios y qué sucede con las personas que habitamos los espacios, qué nos sucede a cada uno de nosotros. Y la elección de elegir estas manos envejecidas sosteniendo el mundo tiene que ver con una mirada de futuro. Muchas veces estamos acostumbrados a oír que los niños son el futuro, y a mí también me gusta poder pensar que los mayores son el futuro. ¿Por qué pienso en los mayores? Además de mi disciplina específica, pienso en los mayores porque son aquellos que han atravesado ese trayecto vital en este planeta Tierra y en estos espacios, y estos espacios son los que nos invitan a poder reflexionar en qué es lo que nos sucede con ellos. Entonces, si nos preguntamos cómo nos vinculamos con el espacio, empiezan a aparecer un montón de cosas que las tenemos dadas por entendidas, por obvias, por hechos que son quietos, inmodificables. Parece ser que el espacio muchas veces es algo estático, que no tiene posibilidad de ser cambiado. Y esa es un poco la idea de lo que hoy quiero compartir con ustedes, de poder pensar y mirar de manera crítica el espacio que nos rodea, para poder ponerlo en riesgo de ser cambiado. Es lo que nosotros realmente necesitamos para tener una mejora de la calidad de vida. Acá les comparto esta frase del libro de Judith Butler que dice: cuando se plantea que el individuo puede hacerse cargo de sí mismo bajo unas condiciones de precariedad generalizada, sino de una auténtica pobreza, se está dando por hecho algo asombroso. Y es que se asume que las personas pueden y deben actuar de manera autónoma en unas condiciones en las que la vida se ha hecho invivible. Y en este sentido, esta frase yo la traigo para poder pensar cuántas veces tenemos un entorno que nos rodea, tenemos unas situaciones y unas circunstancias que nos rodean que nos incomodan de manera fuerte, y quizás no tenemos la capacidad de cuestionarle a ese entorno por qué nos está haciendo sentir del modo que nos está haciendo sentir. Y somos nosotros los que ponemos el cuerpo y nos adaptamos a modificar cómo vivimos ese entorno que habitamos. En nuestro país, para acompañar toda esta situación que Vero también había nombrado, nuestro país hace tiempo ratificó y sancionó la ley que define a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad como una ley de carácter constitucional. Está incluida dentro del artículo 75 de nuestra Constitución Nacional, y en esta se define muy claramente que la discapacidad aparece cuando el entorno no tiene las condiciones que debiera tener. La discapacidad aparece claramente en el entorno y sale del cuerpo de la persona. Y eso hace que nosotros, todos los profesionales del diseño, las personas que tienen alguna situación particular o las personas en situación de discapacidad, sean aquellas que tienen que interactuar con el espacio, pero no adaptarse al espacio. Entonces nuestra responsabilidad es compartida, nuestra responsabilidad ciudadana respecto de el uso del espacio es compartida. En esta otra imagen lo que estamos viendo es como un desarrollo de los cuerpos a lo largo del proceso vital. Hay una imagen de una persona joven
que con el paso del tiempo se va convirtiendo en una persona mayor. Y a esta imagen la acompaña un título que dice procesos vitales, y pregunta cuáles, ¿no? ¿Y cuál es el proceso vital que sigue adelante cada una de las personas que nacemos en este mundo? Claramente nuestro proceso vital es absolutamente independiente, es diverso, es singular, es particular. Y nosotros tenemos atributos que nos caracterizan como seres humanos y son los que nos ponen en relación con el espacio. Y estos son la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la interrelación. Si nosotros podemos analizar el espacio que nos rodea en relación a estos 4 principios, vamos a empezar a ver que hay mucho más por trabajar, mucho más por discutir, mucho más por pelear desde cualquiera de nuestros lugares, porque el espacio físico nos está vulnerando todo el tiempo nuestros derechos, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a los niños y a cualquiera de nosotros. Un ejemplo muy sencillo es el tiempo del semáforo y la escena que se produce al cruzar un semáforo. ¿A cuántas personas el semáforo deja afuera de poder habitar el espacio público, que es un derecho de todos nosotros? ¿A cuántas personas les incomoda el ruido de los bocinazos en un semáforo? ¿A cuántos nos incomoda la velocidad con la que tenemos que llegar al otro lado de ese espacio? Entonces, ¿de qué se trata? De poder mirar el espacio que hemos construido a lo largo de todo este tiempo y empezar a ponerlo en crisis y empezar a hacer pequeñas modificaciones. En relación a las palabras que trabajamos habitualmente, que tienen que ver con la búsqueda de lo que nosotros queremos, siempre lo que estamos buscando es la autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, vale rescatar que la autonomía es un concepto distinto a la independencia, que uno puede ser independiente o dependiente, pero así mismo sostener la autonomía. Y cuando estamos hablando de una persona que no es autónoma, estamos hablando de una persona con una condición de heteronomía, que es cuando no puede tener un control sobre las decisiones que toma, no puede hacerse cargo de sus decisiones. Y ahí sí hay una intervención de un tercero como un sistema de apoyo. Pero mientras tanto, y aún así, existe la autonomía que nos permite tomar decisiones en relación al espacio. ¿Qué es lo que enlaza todos estos procesos? La interdependencia y la interrelación. Y cuando hablamos de interdependencia e interrelación en relación al uso del espacio, estamos hablando de la relación humana que constituimos con nuestros pares para hacer uso de ese espacio que habitamos. Y siguiendo con este proceso de la autonomía que tiene que ver cómo cada uno de nosotros percibe ese espacio que habitamos, hay algunas claves que nos pueden ayudar a pensar en cómo nos desarrollamos en relación al espacio. Entonces vamos a ver cuál es la espacialidad, cuál es el enraizamiento que nosotros logramos tener con el entorno que habitamos, cuál es la lectura del espacio que podemos hacer, qué características de accesibilidad tiene, cómo se ve representada la escala humana y cómo se produce esta producción formal e informal del espacio. En relación a esto, aparece cuáles son los ejes para tener en cuenta a la hora de pensar en el espacio para nosotros o para un tercero. Pensar en el cuerpo, pensar en la subjetividad y el lenguaje de ese cuerpo, pensar en el espacio y sus atributos, y poder pensar en el marco legal y el soporte técnico que tenemos para desafiar este espacio construido. En relación a esto, pensar siempre cuáles son las elecciones, los deseos y las preferencias de las personas para lograr la autonomía de desarrollo en el espacio. Hay algo que se llama el modelo ecológico de la competencia, que nos cuenta en relación a la autonomía cómo es que tenemos que posicionarnos en relación a la actitud que tenemos que tener con el espacio. Y en relación a esto, cuanto más dependencia ofrecemos al otro para salvar los obstáculos que nos cuenta el espacio para con nosotros, hay más atrofia de todo lo que tiene que ver con el desenvolvimiento y con la autonomía. En este sentido, es importantísimo pensar en la creatividad, que es la que nos va a permitir desafiar el espacio. Entonces, lo que es inadaptado
es el entorno, no es la persona ni sus circunstancias. Y tenemos que pensar en construir un entorno accesible, adaptable y resiliente, que nos permita la interacción de todas las personas en igualdad de condiciones. Yendo un poco a las voces de Juan Palashma, que es un profesional del diseño, que tiene un libro muy maravilloso que habla del pensar con las manos y lo que sucede en el profesional del diseño al transmitir a través del dibujo una idea, y esta idea se transforma en un espacio construido y habitado, y dice: el cuerpo humano es una entidad cognitiva. Todo nuestro modo de ser en el mundo es un modo de ser sensorial y corporal. Y este mismo sentido de ser constituye la base del conocimiento existencial. Nosotros tenemos que respetar nuestros cuerpos, cada uno el que tiene, cada uno con el que vive, y desafiar todo el tiempo el entorno que nos rodea. No es suficiente el espacio que diseñamos los profesionales del diseño. El espacio lo construimos entre todos y con lo personal de cada uno de nosotros. Y es esa la lucha que tenemos que dar y que yo los invito a dar. Esto a modo de contarles es una tabla en donde muestra cuáles son los principios del modelo de atención centrada en la persona, que es el que nos permite pensar los entornos, los ambientes, los espacios en relación a la autonomía, ¿no? Y esto se contrapone con criterios de diseño que nos invita a pensar Pilar Rodríguez, en donde ante el espacio y las características del espacio y ante los principios que debiéramos respetar en los espacios para cada una de las personas, hay criterio de diseños para dar respuestas a cada una de ellas. Esto, bueno, es un tema largo, es para conversar, es solamente presentar los temas para quien quiera seguir profundizando en estas cuestiones. Se los enuncio, y son la autonomía personal, la participación, la integralidad, la individualidad, la inclusión social, la interdependencia y la continuidad de cuidados. Estas claves son las que nos permiten pensar poniendo en foco al sujeto que habita los espacios, y en función de esto poder desarrollarlos. Y si pensamos en el hogar, para ir terminando este breve recorrido, ¿no? Y pensar el hogar como verbo, el espacio como verbo. Y este hogar es el lugar que nos debe dar seguridad y calma. Y si el lugar y el hogar es el que nos deben dar seguridad y calma, ¿sí? Hay que pensarlo en función de quien lo habita, si no, no tiene sentido. Acá hay una frase muy chiquitita, pero que cuenta un montón, y dice: Juan, fuera de su barrio, es un viejo más, pero en su barrio, Juan es Juan, o tal vez el viejo Juan, pero no un viejo. Y esto es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr con los espacios que construimos y habitamos. La identidad del sujeto es lo que le da real sentido al espacio, y el espacio no tiene valor si no tiene sentido. Por eso los espacios tenemos que poder pensarlos con sentido. Y hay unas breves palabras que nos acompañan aquí para poder pensar en cuáles son estos conceptos que tenemos que pensar en relación al espacio, y son la flexibilidad, la suavidad, los sonidos, la relación interior-exterior, lo privado y lo público, lo experimental, lo colectivo, lo habitado, lo visitado, lo amado, lo cuidado. Y estos espacios intermedios, que son los que nos dan la interfase y la relación conmigo y con el espacio inmediato, y conmigo y con el espacio exterior, que son los umbrales, la gradación de los espacios, el patio, el hall, la galería, el mirador, el balcón, la terraza, la secuencia de filtros, lo lejano y lo próximo. Esos son pequeños tips que podemos empezar a pensar en nuestro entorno inmediato que nos rodea, para ponernos nosotros como ejemplo y ver qué es lo que nos sucede al percibir el espacio, y desde este lugar empezar a conversar con otros e invitarnos a nosotros mismos y a quienes comparten con nosotros qué es lo que sucede en relación al espacio. Y para ir terminando, invitarlos a quedarnos con esta pequeña reflexión, que mi cuerpo es mi casa, en mi voz todo cabe, y que hay 4 palabras que tenemos que llevarnos para poder rehacer el espacio que nos rodea. En ponerle valor al cuerpo, a nuestro cuerpo,
poner en valor nuestras propias trayectorias vitales, darle valor al tiempo y con eso poder construir el espacio. Y la accesibilidad, como tal, permite ejercer derechos y por lo tanto debe ser un hecho. Así que están todos invitados a pensar y repensarnos cuál es la accesibilidad que construimos día a día con nuestras prácticas para con otros y en nuestros propios espacios. Muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Qué interesante esto que decís del espacio con la identidad, ¿no? Y la identidad que le damos al espacio y esto de Juan, me encantó, me encantó. Así que bueno, vamos a seguir con Viviana Gabriele, madre de Franco, un joven de 24 años, diagnosticado con autismo severo, docente, facilitadora en equipos relacionales de personas con autismo, autora del libro Cómo criar un hijo diferente, de Ediciones B, coordinadora de talleres TEM, presidenta de DIACO, Diversidad Funcional en Acción, actualmente prestando servicio para la dirección de la discapacidad del Partido de la Costa. En la continua apuesta de que el mundo sea un mejor lugar donde entremos todos y con la actitud de ser ese cambio que queremos ver en el mundo. Tuya la palabra. Adelante, Viviana. Bueno, muchas gracias. Bueno, después de Vero y de Vivi se hace difícil, pero voy a tratar de darles mis aportes, ¿no? La idea era pensar en algo que tengo como esta sensación de que puedo comunicar desde mi humilde lugar. Así que bueno, voy a compartir también pantalla, a ver si podemos por ahí. Ahí estamos. Bueno, yo voy a hablar, como habíamos, a ver si... Ahí está, vamos por aquí. El autismo desde el modelo de la diversidad funcional. Hoy hablamos muchísimo de derechos. Siento que, bueno, hay muchas cosas que por suerte ya estamos alineados en nuestra forma de tratar de vincularnos, ¿no? con este nuevo modelo, pero también, así como decía Vero, reconozco que muchas veces nos tenemos que repensar nosotros mismos porque, bueno, siempre... venimos de un paradigma médico hegemónico en el que fuimos educados. Entonces, a veces es muy necesario tratar de observarnos y ver bien si realmente estamos haciendo lo que realmente queremos hacer o tenemos que reformular, ¿no? Hacia dónde vamos. Y me parece que para hablar del modelo de diversidad funcional tenemos que ir un poquito para atrás, también entendiendo que los modelos hoy en día coexisten, ¿no? Y dependen del lugar en el que nos encontremos, es muy probable que nos demos cuenta de que todavía estamos en ciertos paradigmas anteriores. Y está bueno que lo podamos identificar para saber que, bueno, que esto va evolucionando y como también decía Cristian, quizá dentro de unos años no estemos hablando de esto y ojalá que no hablemos más de diversidad funcional porque ya está tan naturalizada la convivencia con las personas, con toda la diversidad, que es algo que sea algo obvio. Así que bueno, vayamos por eso en principio. Quiero empezar por la teoría de la madre heladera, que ha sido muy fundante en nuestras vidas. Como Franco tiene 24 años, si bien la teoría heladera, bueno, la explico un poco porque quizá algunos no la conocen, que es la teoría de la madre nevera también, que tiene que ver con esa madre fría que no se sabe vincular con su hijo y que crea esa distancia y que por eso ocasiona, o sea, es la causa del autismo, ¿sí? En sus hijos. Esta teoría es de antes del 70, pero sin embargo, por ejemplo, en los ámbitos donde hemos circulado con Franco, el paradigma era ese, ¿no? Que nosotras las madres éramos las responsables del diagnóstico de nuestros hijos. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque, bueno, desde esa base, el abordaje va a ser un abordaje totalmente diferente al que uno quisiera pensar. Por eso, bueno, las familias hemos recorrido y generado estos cambios necesarios para decir, bueno, no sentimos que es por ahí. Así que también es importante tener en cuenta que hablando, por ejemplo, en 1970, que es donde empieza a desarrollarse el movimiento de vida independiente, que en otros países, ¿no? En Estados Unidos, con Ed Roberts, Mike Oliver en Inglaterra, Judith Heumann, son como grandes, son personas con discapacidad motora
que empiezan a pedir por sus derechos. Nosotros en la Argentina estábamos en una época de dictadura militar, así que en ese momento este modelo no aparecía en nuestra sociedad, y lo que sí había era como un concepto de personas educables, personas entrenables y personas custodiables, ¿sí? Entonces, dentro de las personas educables se iban a los colegios especiales, o sea, se llevaba, o sea, se canalizaba en las escuelas especiales. Las personas entrenables para los centros de rehabilitación y las personas custodiables en los que se llaman los manicomios o los neuropsiquiátricos, ¿sí? Estamos hablando del año 70, pero sin embargo Franco, que es del 2000, íbamos a una institución en la ciudad de Buenos Aires en donde el modelo era este, ¿sí? Las personas que eran custodiables estaban internadas en el tercer piso del Hospital Tobar García, no sé si algunos quizá lo conocen. Y nosotros en ese lugar teníamos el tratamiento. Digo esto también no para irnos para atrás, sino porque quizá en algunos lados todavía se siga pensando desde estos modelos, ¿sí? Después, bueno, ya en la década del 80, con el advenimiento de la democracia, tenemos la suerte de empezar a hablar de derechos en todo sentido, porque bueno, los derechos estaban vulnerados para todas las personas antes, y sí se empieza a hablar en la década del 80 del modelo social, y empezamos a tener en la década ya más del 90 la ley, la 24901, que es la ley de prestaciones básicas, que gracias a esa ley lo que podemos es tener al Estado como garante de derechos. Bueno, las familias ya saben que esto muchas veces no se cumple y la mayoría de las familias tenemos que hacer recursos de amparo, pero bueno, tenemos que también valorar que tenemos una ley en la Argentina que no está en otros países. Así que bueno, después de mucho, o sea, trajinar para poder conseguir que estos derechos realmente se cumplan, tenemos esa posibilidad de tener la accesibilidad, digamos, a los abordajes o a los tratamientos gracias a esa ley. Sin embargo, esa ley está dentro del paradigma médico hegemónico porque lo que hace es hacer que todos los abordajes o tratamientos tengan que ser prescriptos por un médico, ¿sí? Entonces, inclusive todo lo que es centro educativo terapéutico o escuelas, todos los centros que se fueron creando tienen que tienen un formato que es claramente desde el modelo del médico hegemónico, en lo que busca normalizar, hacer tratamientos para buscar, trabajando desde el lugar de la enfermedad, ¿sí? Y desde la cura también, buscando la cura en los tratamientos. Así que podríamos decir que sí, a partir del 2000, con el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Argentina adhiere, bueno, ya lo hablamos muchísimo y me alegra que lo tengamos tan presente, la Argentina se posiciona en otro, o sea, empieza a adoptar este modelo también, que es el modelo social, ¿no? Y que, como decíamos antes, empieza a ver que la discapacidad, por así decir, está en el entorno, ¿sí? Y que lo que hay que modificar son esas barreras que impiden que las personas puedan tener igualdad de condiciones, o sea, no igualdad, pero sí igualdad de condiciones hacia el resto. El modelo de diversidad funcional, y ahí llegamos, que bueno, tenemos poco tiempo, el modelo de diversidad funcional surge desde el modelo social, y lo que podemos decir que le aporta o le agrega también es salirse quizá de la polaridad que generó primero el modelo social, que decía que, bueno, que toda la discapacidad, digamos, estaba afuera, o sea, que era el entorno el que debía modificarse totalmente. En el modelo de diversidad funcional reconoce que hay una limitación de la persona y que necesita de los ajustes razonables para poder funcionar en igualdad de condiciones. Obviamente que el entorno, o sea, somos todos nosotros los que tenemos que ver qué es lo que necesita esa persona. Y lo que le agrega también es el concepto de dignidad, y que me parece muy importante traerlo acá en el tema del autismo, precisamente, hablando de la dignidad intrínseca y extrínseca, ¿sí? Intrínseca se refiere a la dignidad de la persona por ser, ¿sí? Y eso nos saca del modelo del capacitismo, donde busca siempre alguien, o sea, la persona valorada por lo que hace o por lo que produce, ¿sí? Entonces ahí las personas que tienen diversidad funcional o discapacidad están en desventaja. En cambio, si nosotros podemos respetar esa dignidad inherente al ser y valorarla,
estamos en otro paradigma, ¿sí? Entonces, no buscar la productividad de la persona, sino aceptarla tal cual es, como algo, como una persona que tiene algo para dar a la comunidad, solamente por ser. Y esta diversidad enriquece a todos. Entonces, eso es uno de los conceptos importantes dentro del modelo de la diversidad funcional. Agregar también que la palabra de discapacidad viene también de un paradigma del capacitismo, y que por eso también busca la palabra ser como de una connotación positiva y saliendo de este modelo capacitista. Y por último, para hablar de este modelo, lo que me parece también muy importante para todas las asociaciones que nos ocupamos y que trabajamos sobre el tema de autismo, pensar que trabajando en el concepto del modelo de diversidad funcional, tenemos en común con todas las discapacidades o las condiciones de discapacidad en común ser discriminados por esa diversidad funcional. Entonces eso lo que hace es, si nosotros pudiéramos trabajar desde este colectivo mucho mayor, que incluye a toda la diversidad funcional, vamos a lograr ser escuchados y ponernos en agenda mucho antes. Así que invito a todas las asociaciones que están como muy especializadas, como lo reconozco porque, bueno, nosotros antes de ser Diaco, que ahora trabajamos en, digamos, en toda la diversidad, hemos trabajado específicamente en autismo. Y siento hoy que pasarle la posta a las nuevas generaciones en que empiecen a trabajar desde el modelo de diversidad funcional, donde trabajemos para conseguir los derechos para todos, no solo para un colectivo específico. Eso por un lado. Y lo que sigue, acá voy a describir la imagen, también pido perdón porque, bueno, para mí también es nuevo, pero tenemos que aprender a poder comunicar para todos. En esta imagen es la foto del certificado de discapacidad, ¿sí? Hablando de derechos, lo primero que tenemos, el certificado, que se llama CUD, le decimos nosotros, Certificado Único de Discapacidad. Decirles primero que el 30% de las personas con discapacidad tramita el certificado. O sea que el 70% que no lo tramita, posiblemente no lo haga por la estigmatización que sienten que este certificado les otorga. Y yo llamo a todos a pensarlo realmente, porque este certificado es un certificado de derechos, o sea, podríamos cambiarle el nombre y llamarlo Credencial Única de Derechos, y usarlo realmente como herramienta económica. Esto es una herramienta económica que, gracias a la ley, podemos hacer en la Argentina, que tenemos esta posibilidad, hacer que los derechos se cumplan. Y yo lo que quiero, lo que dice también es cuestionémoslo, pero en el buen sentido de cuestionarlo. Yo digo de cuestionar el certificado porque, sobre todo por lo que dice el diagnóstico. Yo les quiero contar que cuando por primera vez fui a sacar el certificado, cuando Franco era muy chiquito, tendría 3 años, 4, tenía la fantasía que en el momento que iba a llegar a la junta médica, me iban a decir, pero señora, por favor, no se da cuenta, su hijo no tiene nada, ¿cómo viene acá a buscar el certificado? Y bueno, me lo dieron por 10 años. Entonces fue como un golpe muy brusco para mí haber salido con ese diagnóstico que también lo que decía. Pero ahora en esta renovación, sinceramente, yo había transitado tanto camino que la verdad es que lo leí, lo guardé, dije buenísimo, ya hicimos el trámite y ya está. Pero si ustedes lo leen, lo que dice, ¿no? Problemas relacionados con habilidades sociales, bueno, etcétera, pero lo que quiero más que nada marcar es que dice, por ejemplo, retraso mental severo, ¿sí? Bueno, autismo en la niñez que también habría que discutir, pero bueno, más allá de esto, lo que digo de cuestionar es realmente, es que yo sé que Franco no tiene este diagnóstico de retraso mental severo. Y si simplemente en 5 minutos una junta médica lo miró y determinó todo esto para él, que quizá a mí me sirve porque es la herramienta económica, como les había dicho. Pero si el día de mañana Franco mira este certificado y me puede comunicar, que estoy segura que lo va a hacer porque ya estamos encaminados para esta comunicación, y me dice, yo no quiero estar representado por esto porque a mí no me representa, iremos a buscar la manera de demostrar que este diagnóstico está equivocado. ¿Sí? Así que también es un trabajo para las nuevas generaciones si tienen ganas de empezar a buscar esto. Porque bueno, el certificado de discapacidad se hace, el diagnóstico, digamos, o la junta, se basa en 3, digamos, elementos de criterios de diagnóstico, ¿no? Uno es el DSM-5, que es de la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, la CIE-10 y la CIF. Son 3
herramientas para diagnosticar, que está bien, o sea, no las vamos a cuestionar, pero quizá de a poco, dentro de unos años, muy probablemente, cuando hablemos de autismo, vamos a hablar de otros criterios para este diagnóstico, porque hay muchas cosas que va a haber que revisar, y Germán es una muestra de esto, ¿sí? Yo estoy segura que Germán, cuando va a una junta, y paso a la otra imagen para... Lo que tengo aquí es simplemente, no se lee, no se dan problema, es la curatela de Franco, ¿sí? Que hoy en día, gracias al cambio del Código Civil, se llama determinación de capacidad, que es diferente. Pero si el día de mañana Germán va a los 18, cuando cumpla 18 años, va a tener que ir a tramitar la determinación de capacidad, si Inés no lleva el comunicador de Germán, seguramente en 5 minutos van a determinar que Germán, yo voy a leer la que dice Franco, pero quizá coincida con la de Franco, dice que Franco tiene un desarrollo psíquico insuficiente, compatible con un diagnóstico de retraso mental a grado severo, que lo impide absolutamente de interaccionar con un entorno y expresar su voluntad por cualquier modo, medio o forma adecuada, por lo que requieren los términos del artículo 32, bueno, etcétera. Entonces, digo, a veces, si nosotros no somos el apoyo que esta persona necesita, realmente esto no aplica. Y me pregunto cuántas personas hoy con curatela, o con determinación de capacidad andan por ahí con un diagnóstico de autismo severo, y en realidad lo único que tenemos son personas que todavía no han podido comunicar que sí pueden, ¿sí? Entonces, esto es lo que también quiero transmitir, que tiene que ver, esta imagen es una foto de una chica con una superposición de letras como para hacer un símbolo de inteligencia, ¿no? Y digo, bueno, presumimos inteligencia en las personas, tenemos que presumirlo, no subestimemos a las personas, sobre todo las que tienen diagnóstico de autismo severo, y como antes se decía no verbal, y me corrijo porque Germán y el colectivo prefiere que se les diga no hablantes, porque no es que no son verbales, no hablantes, de las personas que no son hablantes, pero presumamos que tienen sueños, que tienen deseos, que tienen un montón de competencias, ¿sí? De las que nosotros realmente, si no estamos pudiendo, es un tema nuestro, somos nosotros los que no estamos pudiendo llegar a esas competencias que tienen las personas, ¿sí? Así que para llegar a esto, paso a lo siguiente, que es lo que también hablamos hoy y lo hablamos muchísimo en la semana. Acá hay una imagen de un dibujito animado, digamos, un dibujo en donde hay una especie de sastre tomando la medida de a un joven, ¿no? Como un sastre, digamos, a lo que se refiere cuando hablamos de traje a medida, ¿sí? Si nosotros podemos crear un traje para la persona de lo que necesita, pero también pensarlo bien desde qué lugar, ¿no? Porque si es del paradigma médico hegemónico, siempre este traje a medida, hace muchos años, cuando se empezó a tratar de individualizar, porque realmente en el autismo es tan variado que cada niño o cada adulto, persona, necesita un abordaje diferente, pero desde el modelo médico hegemónico siempre buscó normalizar, ¿sí? Y quizá le exigimos a la persona un montón de cosas que realmente quizá ni siquiera son necesarias, ¿no? Quizá lo que haya que poner hoy desde el modelo de diversidad funcional, el foco en el traje a medida para su bienestar, ¿sí? Y también algo que quiero agregar es con el tema de los tratamientos o abordajes, ¿no? Cuando nosotros sabemos que las personas con autismo necesitan un abordaje intensivo, muchas horas, eso es cierto, pero también habitualmente lo que ocurre en la práctica es que la mayoría de las familias que tenemos hijos con autismo, tenemos una agenda increíble, ¿no? Psicomotricista, psicopedagoga, terapia ocupacional, musicoterapeuta, equinoterapia, y hidroterapia, ¿sí? Bueno, todas las cosas que hacemos, y ni le agrego, si vivimos en una ciudad donde para ir de trasladarnos de un lugar a otro tenemos que hacer mucho tiempo de viaje, sumado al estrés de los padres, que la mayoría trabajan también, y cuando el miércoles pasado, Cristian hablaba sobre que las personas con autismo realmente viven en una situación de estrés por el ambiente, etcétera, etcétera, nosotros le estamos agregando a la persona una suma de estrés impresionante que hace que realmente el aprendizaje no pueda ocurrir. Entonces, realmente ese traje a medida tiene que ser muy evaluado por la familia primero para ver
cuáles son las condiciones de mi entorno, de los apoyos que yo puedo tener para mi hijo o para el familiar, para encontrar ese traje a medida para su bienestar, ¿sí? Para el bienestar de todos, porque realmente es muy estresante para las familias también todo lo que hacemos con los tratamientos. Y acá también me quiero detener un poquito hablando de la dignidad extrínseca, que me quedé hablando, hablamos de la dignidad intrínseca. Cuando hablamos de dignidad extrínseca, es todo lo que podemos hacer con respecto a la fuera de las personas, y hay muchas cosas en los abordajes que atentan realmente con la dignidad de las personas, y yo los invito a que reflexionemos sobre eso, porque voy a hablar de Franco, ¿no? Cuando él iba a un centro educativo terapéutico, y así sus abordajes se basaban en la sí, era aplaudí, muy bien, levántate, sentate, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde, y yo me pregunto si ahí se estaba respetando realmente la dignidad de la persona, ¿no? En forzar a situaciones que después hacían que cuando él llegaba a casa, teníamos 45 minutos de desregulación, de revolear todo, de tirar, de gritar. Sí, claramente, ahora digo, después de haber transitado el camino, yo haría lo mismo en su lugar. Así que también hay que preguntarnos, ni hablar de algunos métodos de extinción de conducta, que quizá, espero que ya no se usen más, pero en la época en que Franco iba a un centro educativo terapéutico, me quisieron hacer firmar un protocolo en donde cuando él gritaba, y me imagino por qué gritaba, que yo autorizase a que le pusieran una esponja en la boca. Entonces, ni hablar del tiempo fuera, ¿sí? Que es ponerlo en un rincón, 15 minutos, o en una época anterior era encerrarlos bajo llave en algún lugar, bueno, cerrado. No quiero dar tantos detalles, pero hubo muchas técnicas, así como en algún momento se usaba el electroshock para las personas con diagnósticos psiquiátricos. Bueno, tenemos que preguntarnos cuánto hay, quizá tampoco ir a tanta gravedad, ¿no? A ir a los extremos, pero cuántas veces manipulamos a la persona sin necesidad de hacerlo, la dirigimos, la forzamos a situaciones que no puede. Y también hablo no solo para los diagnósticos de autismo severo o de los chicos que son con autismo y no hablantes, sino también las personas que tienen síndrome de Asperger o alto funcionamiento. ¿Cuántas veces las familias exigen, sin darse cuenta, con la mejor intención del mundo, por supuesto, pero para que pueda, y con la buena intención de que pueda tener amigos, para que pueda socializar, forzarlos a que sean algo que realmente no lo son? Y ahí con esto voy a cerrar, así ya podemos ir a las preguntas, pero quiero decir esto con respecto a algo muy hermoso que me compartió Germán, cuando yo le hice esta pregunta, ¿no? De ¿qué le dirías a las personas, a los familiares de las personas con autismo? Y él me dijo, sean amorosos y no les pidan que sean alguien distinto a quienes son. Germán, muchas gracias, el maestro que nos ha enseñado todo. Gracias por inspirar a tantas familias. Bueno, gracias Viviana. Muchas gracias. Muy esto del modelo de la diversidad funcional. Qué interesante esto que decís y cómo desde el modelo médico hegemónico, cómo se va ampliando, ¿no? Y hemos podido ampliar. En este caso hay modelos, hay nuevos movimientos de la psiquiatría y de la psicología positiva que apuntan, vos decías, en vez de apuntar a la enfermedad y a la discapacidad, apuntamos a el bienestar y la felicidad digamos, de la persona, ¿no? Entonces es un movimiento que está en crecimiento en todo el mundo y que busca abordar justamente eso, constituir desde los rasgos y las fortalezas de la persona y de los entornos. Así que bueno, vamos a dar lugar a las preguntas. Me ayudan si me pierdo de alguna. Vamos a empezar. Benjamín dice, quería saber cómo es la accesibilidad en la secundaria en Cava, ya que mi hijo está por terminar la primaria, queremos opciones para esta nueva etapa. A los panelistas en general. Pregunta. Chan. La tomo. Estaría bueno, como justo mencionamos, ¿no? Como las accesibilidades, pero bueno, entiendo la intención de la pregunta. Y es verdad que quizás, o sea, bueno, seguimos avanzando, ¿no? O sea, hace capaz 10 años el desafío mayor estaba en ese cuello de botella entre el nivel inicial y el primario, o sea, y ahora no hay un cuello de botella en el sentido del marco normativo, porque gracias a
marcos vigentes, voy a nombrarlo de manera más técnica, pero bueno, después pueden ir a profundizar, como es la resolución la 311/16 del Consejo Federal de Educación. Tenemos la posibilidad de que los alumnos, o sea, puedan poder asegurar la continuidad de las trayectorias a lo largo de los niveles. Y entonces también tenemos algunas herramientas, o sea, para poder asegurarnos de que los aprendizajes que van haciendo sean aprendizajes que tengan un sentido, o sea, para el desarrollo de esa persona, y no estar siguiendo de repente que porque tiene 7 años tiene que aprender a leer y escribir de la forma tradicional en la que todos hemos accedido, y si no lo logra, bueno, tiene que pensarse en otra opción educativa o terapéutica. Entonces conozco escuelas de secundaria en Cava que están trabajando con mucha conciencia. Es un ámbito, no es un ámbito sencillo porque tenemos ahí un despliegue en relación a cómo está estructurada la escuela secundaria de profesores. El rostro de profesores de repente no es lo mismo vincularse con 4 maestros, que es en general como un número del ciclo primario, a pasar a los 14, pero bueno, por dejar una referencia de una escuela pública en el barrio... no me acuerdo el barrio, el nombre de la escuela es la Escuela Rumania, cuya directora es Silvana Corso, que es una escuela de nivel medio, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión pública, que bueno, que trabajan muy bien, y bueno, Silvana da muchas charlas y capacitaciones, así que ahí dejo una referencia en relación a este tema. Bien, gracias Verónica. Va otra para vos, ya que estás. Dice Silvina, quiero preguntarle a Verónica Martorello respecto a la inclusión educativa. ¿Hay algún proyecto de que en las jornadas docentes se trate el tema de la inclusión? Como mamá he comprobado que muchas veces el incluir depende muchas veces del docente, profesor, directivo que te toque en el camino, y de la voluntad y predisposición que tenga para incluir, y la desinformación lamentablemente hace que no se incluya como corresponde, o que queden fuera del establecimiento, o se haga hincapié en los contenidos académicos y no en lo social. Bueno, estaba justo respondiendo esa en el chat, pero traigo acá y socializo la respuesta. La verdad es que creo que los espacios, o sea, ideales para poder tratar este tema tienen que ver con las EMIs, ese es el nombre técnico, que son los encuentros de mejora institucional. Cada comunidad educativa tiene, o sea, una X cantidad de números de jornadas, ¿no? Que a veces nosotros como familia recibimos la notificación, este día no va a haber clases porque hay jornada institucional. Bueno, hacen referencia a estos espacios de reflexión, y si bien hay sugerencias de temas a abordar, conozco muchas comunidades educativas que de repente no es que desestiman ese tema, sino que de repente lo tratan en otra, y en esa jornada se le dedica el tema a educación inclusiva, que no es lo mismo que inclusión educativa. Aprovecho porque se menciona el nombre de inclusión educativa, y viene bien poder hacer la aclaración. O sea, podemos estar hablando, por ejemplo, de si tenemos en el nivel medio, por traer un ejemplo, porque justo hablaban del nivel medio en la pregunta anterior, donde tenemos una gran deserción de estudiantes que están abandonando, podemos hacer estrategias para aumentar la inclusión educativa de esos estudiantes y que se reintegren al sistema. Pero esto no implica estar hablando de una transformación del sistema en relación a darle lugar a todos y a cada uno y atender a la diversidad de necesidades que puede llegar a tener toda la población educativa. Así que esto es una diferencia que la digo así cortita y escueta, pero que da para poder seguir, no es lo mismo. Verónica, gracias Verónica. Soy acompañante terapéutico de un niño con autismo que está con un proyecto de inclusión en escuela de nivel. Con respecto a los apoyos sensoriales dentro de un aula muy ruidosa, ¿qué apoyos se podrían utilizar? Sé que lo contestaste, pero para todo el resto de la gente que lo pueda escuchar. Bueno, no sé si alguno también de los otros panelistas quiere sumar para no acaparar. Puedo dar una idea y después pueden sumar otros. Por ejemplo, hay una escuela en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, que se viralizó la búsqueda de pelotitas de tenis, o sea, la donación de pelotitas de tenis para poner en las sillas y en las mesas en un aula para poder disminuir el sonido ambiental, ¿no? O sea, pelotitas pinchadas o en desuso. Y bueno, eso es algo muy simple, de bajo costo, que podemos implementar, y también pueden ser otras cosas, ¿no? Pero bueno, menciono esta de las pelotitas de tenis. Y también otra estrategia que me pareció muy piola en una escuela, en un aula, sí, implementar un semáforo
en el cual los chicos podían, cuando notaban que el nivel de ruido del aula se estaba elevando, ¿sí? Poder ir y marcar en el semáforo, estamos en un nivel medio, ya a punto de estar rojo, que no va a ser tolerable, por lo menos para nosotros como grupo. Y esta también es otra estrategia quizás un poco más cognitiva, pero también implica la sensibilización del grupo, ¿no? Esta concientización en relación a esta higiene ambiental del sonido que a veces naturalizamos, y de repente, bueno, está bueno trabajarlo y concientizar en relación a esto. Así que ahí doy 2 ideas posibles. Y paso palabra. Bueno, yo digo, hay algo que sí quiero aportar en relación a esto y a las responsabilidades de las instituciones. Como bien dice la convención, digo, es vinculante. Entonces, todo aquel reclamo que cualquier usuario ciudadano quiera hacer en relación a lo que se le pide a un establecimiento, estamos amparados por la normativa nacional y las autoridades de la institución tienen que poder dar respuesta. Estos ejemplos que está contando acá Vero son más que válidos porque son respuestas que se van construyendo desde la comunidad, que me parece súper importante, pero no hay que quedarse como solamente con la conciencia y con la voluntad de la parte que lo componen, sino también tenemos que seguir insistiendo a las autoridades que vayan tomando conciencia y que también vayan poniéndose en ese lugar que deben tener, que es poder dar respuestas a estas demandas. Entonces está buenísimo que la construcción y las respuestas aparezcan de abajo hacia arriba, pero no obstante no tenemos que dejar de pedir y de reclamar en el buen sentido y de tratar de que de arriba hacia abajo también se entre como en conciencia de la responsabilidad que se tiene respecto a estas cosas. Digo, porque no es una solución que tiene que dar cada familia y cada grupo, sino que es un derecho que tenemos, que estos espacios deben ser accesibles para todas las personas y que no es responsabilidad de quien tiene la situación en particular generar el recurso, la idea para la solución, que tiene que ser un trabajo en conjunto y que parte de lo que nos toca en esta etapa de la vida es tirar desde abajo y también ir a concientizar y a pedir y reclamar arriba para que de las autoridades, de la institución, empiecen a hacerse cuerpo de todo esto y se puedan construir estrategias conjuntas, no solamente desde el voluntariado desde abajo, ¿no? Digo, es nuestro derecho y tenemos que ponerlo cada vez más fuerte sobre la mesa. Yo hago una pregunta, aprovecho que tengo esa posibilidad. Yo una pregunta, ¿cómo es que articulan, en este caso, una arquitecta con el espacio, con la abogada? ¿Quieren contarnos un poquito cómo están articulando para justamente este traje a medida desde el espacio? No sé si se entiende. Sí, yo creo que sí que se entiende perfectamente. El tema de la intervención del espacio en estos espacios tiene que ver con la importancia y con el poder que muchas veces tiene ese entorno que nos rodea como para permitirnos la habilitación o para limitarnos en nuestras posibilidades, en nuestras acciones, en nuestros hechos. Entonces, un espacio accesible permite que ejerzamos derechos. Un espacio que no cuenta con las condiciones de accesibilidad necesarias no permite que cada uno de los ciudadanos ejerza los derechos que tiene. Entonces, es importantísimo pensar desde allí. Y también, digo, si vamos a hablar a la educación, a la atención médica, a los espacios sociales, culturales, digo, en cualquier ámbito, la calidad del espacio, no la calidad en relación a la estética o a la calidad en relación a los lujos, sino a la calidad en cuanto al espacio al servicio de las personas, es la que nos permite que nos podamos desarrollar. Un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Entrar a un hospital, el espacio de llegada al hospital, ¿no? Donde tenemos un montón de oficinas con un montón de cartelitos y cada una de las oficinas tienen un montón de papeles con información tachada, resaltada, flechita, turnos lunes y jueves, SAME, pase por allá, venga por acá, no, lunes y jueves, tachado, no, martes y miércoles. Digo, uno entra a un hospital y se encuentra con una intoxicación de información.
Digo que cualquier persona se pierde. Esto tiene que ver con la accesibilidad a la información y a la comunicación. Este simple hecho de cómo armamos la organización del espacio, la distribución de los espacios y cómo comunicamos con las estrategias de la cartelería, la comunicación y demás, nos dan la posibilidad de interactuar con el ambiente. No tener unas condiciones ambientales saludables hacen que nos perdamos, sintamos miedo, no sepamos dónde ir, no sepamos para dónde caminar, y nos desalienta también a seguir ejerciendo funciones. Esto dentro de lo que sería, por ejemplo, en este caso, el ejemplo del hospital, lo mismo sucede en el espacio exterior, en el espacio público. Digo, las veredas, la falta de una vereda inadecuada, la falta de luz nocturna, los tiempos de los semáforos, todo esto tiene que ver con la arquitectura y con la organización de los espacios, y son elementos que nos dejan afuera y nos meten adentro de nuestra casa y no nos dejan salir e interactuar con el resto de la sociedad. Entonces, si el espacio que construimos no es amigable con todas las personas, es un espacio para poner en crisis y no está cumpliendo con los derechos que tenemos nosotros como seres humanos. Entonces ahí un poco se da el cruce ¿no? Es decir, es una construcción colectiva y todos tenemos un pedacito de responsabilidad. Bien. Sí, sí, Gaby. Vivi, ¿ibas a decir algo? No, al revés, me parece que Cristian, que estaba levantando la mano, querías decir algo. Adelante, Cristian. Gracias, bueno, gracias a todos. Sí, lo escucho, ¿no? Cuando uno no está participando activamente, es como que tiene esa posibilidad de tener esa mirada panorámica, y voy escuchando la cantidad de conocimientos, ¿no?, necesarios hoy, porque todo lo que estamos hablando, entre comillas, o de alguna manera, hace eje en el conocimiento que ojalá pudiera tener un docente. Un docente ya no es el mismo docente de hace 30 años atrás. Hoy un docente tiene que poder conocer sobre pensamiento sistémico, sobre metacognición, conciencia, sensorialidad, procesamiento, regulación emocional, y realmente el pregrado está muy lejos de poder estar brindando eso, y la docencia sigue, obviamente, para que una persona, un ser humano pueda pensar y que emerja su natural empatía y compasión, tiene que estar funcionando a un ritmo en donde naturalmente eso aparece. La mayoría de nosotros estamos desfasados en nuestro ritmo, porque estamos corriendo hacia algo en el futuro, algo que no tenemos, algo que estamos necesitando. O sea que me trae esta reflexión sobre como en otros países, ¿no? Siempre aparece el mismo ejemplo de Finlandia, ¿no? Pero uno realmente cuando ve, no por Finlandia, sino ve la currícula y el acompañamiento y el blindaje de protección, y ve la estructura que hay detrás para que un docente sea docente y pueda realmente estar en esos aspectos para que los niños que están con ellos puedan prepararse para el futuro que ya está acá. Realmente hoy es no sé si es una reflexión, pero ¿qué está pasando en el pregrado, ¿no? Porque le vamos a seguir pidiendo cosas a los docentes, le vamos a seguir armando parches, ¿no? Y gran parte de lo que estamos hablando ahora es muy prevenible, pero tiene mucho que ver con una profunda renovación de la escuela, obviamente, pero la escuela empieza también pudiendo planificar que todo este conocimiento que habla Viviana de su conocimiento de arquitectura, Vero de inclusión y educación, todo lo que es el aspecto de procesamiento sensorial, de lo que hablamos la semana pasada de pensamiento sistémico, ¿no? Y de toda esta nueva mirada funcional, que no es para los ni es la cultura la está demandando hoy, es la nueva cultura, entre comillas. Y bueno, es esa esperanza que hablaba Viviana de que esto se esté empezando o se esté empezando ya en el pregrado, que no es una renovación, es obviamente un cambio absoluto de mirada, ¿no? Como hablábamos esta semana y la semana pasada. Así que dejo eso como algo que me surgió como, bueno, pero ¿dónde está surgiendo esto? Son cursitos que hace un docente, es un profesional que va a hablarle a la docente y le dice, bueno, la inclusión hoy es esto, pero en realidad ahí ya tenemos más de 20 años de esto, de estar pensando esto.
y es fundamental que esto llegue al pregrado de los docentes y a la vez en qué lugar está el docente en relación al cuidado de su... no hablo desde lo gremial, hablo desde el puro sentido común de lo que necesita una persona para estar bien, ¿no? Que incluye el propio docente que esté pudiendo pensar de manera libre y autónoma, fuera de las estructuras que a veces generan este pensamiento en manada, o que básicamente termina trastocando todo lo que eventualmente sucede, inclusive desde un gremio o de lo que sea que supuestamente está destinado para proteger el bienestar de esos docentes, que terminan a veces presos de eso también, ¿no? Sí, todo un tema. Estamos con un curso para docentes y justamente una de las... El docente ya de por sí carga con un gran estrés, y ahora en este contexto de cuarentena y de pandemia mucho más aún. Hay altísimos niveles eh, medidos, ¿no?, de estrés docente, y esto tiene mucho que ver con la falta de recursos y herramientas, y esto que está diciendo, que es como que están formados para, no sé, hace 50 años, una formación de 50 años, y no a la dinámica, hay este movimiento y estos cambios culturales que ya son, ¿no? Así que qué importante poner en estos espacios en debate y poder llevarlo, ¿no?, eso a donde corresponda, como dice Vivi. Tengo una preguntita más acá de Vanina. Soy docente de modalidad especial. Hablaba Viviana de la higiene ambiental sonora. Es algo que se está tornando difícil, dado que por los protocolos debemos tener todo abierto en el colegio y ello hace que haya muchísimo ruido constante. ¿Qué aconsejarías? Chan. Esa es para Vivi. Claro, hay dos Vivi, elijan. Yo no hablé de higiene ambiental sonora, creo que fue Vero la que habló de esto. Y en relación a este tema, yo personalmente no tengo ninguna experiencia conocida para recomendar o una estrategia en relación a esto que estamos atravesando con la pandemia. No me ha tocado resolver ningún caso, así que por lo pronto no estaría sabiendo qué decir en relación a esto. Digo, es algo que nos abordó a todos, y cómo desde adentro de una institución resolver el sonido exterior es algo complejo. Ahí intuitivamente lo único que se me ocurre es que si un aula en particular necesita tener un resguardo, lo que habría que hacer es pedir el aula menos impactada por el sonido exterior, que es lo único que se podría hacer en este momento. No conozco de tecnología Acá me que esté me vigente. aclaran, perdón, fue Vero quien habló, me aclara Sí. Vanina, así que perdón, bueno, yo leo, disculpas. No, justo es algo que en el chat lo había puesto, ¿no? Que en este momento por los protocolos es real que las puertas y las ventanas tienen que estar abiertas para favorecer la circulación cruzada, y esto hoy es prioridad. Entonces de repente, no sé, por mencionar algo que ya dijimos, o sea, las otras estrategias pueden ayudar a poder bajar el sonido del ambiente. Y después justo habían preguntado sobre la sensibilización, o sea, obviamente todo el poder hablar con los chicos, o sea, sobre que no es normal que gritemos en el aula y que gritemos todos al mismo tiempo, o sea, y poder generar otro tipo de dinámicas. O sea, esto se habla, pero no se habla pidiendo silencio. Hacen silencio y todos se callan y ahora me escuchan. O sea, no es esa la forma de dialogar, sino realmente, o sea, es importante esto, que podamos registrar. Te das cuenta que estás hablando fuerte, te das cuenta que estás gritando, o sea, poder ofrecer ese reflejo del registro, y entre todos generar estrategias, o sea, que nos pueden ayudar, porque a cada grupo lo pueden ayudar distintas cosas, y entonces es una oportunidad de autoconocimiento para el grupo. Hay veces que, che, me estás gritando. No, yo no te estoy gritando. Nos pasa a veces a los adultos, o sea, como, bueno, estás levantando la voz, te das cuenta que me estás hablando así, y entonces generar esto, y sobre todo mucho más en este momento, esta situación y este contexto que hace que tengamos que estar abiertos y porosos a otros sonidos, porque es verdad lo que dice Vivi, pero a veces es difícil que las escuelas, por ejemplo, no estén conectadas con un pasillo, ¿no?, que dé al patio, o que las ventanas sean las que dan al patio, y entonces es imposible, o sea, en este momento ese tipo de ruido bloquear, pero sí otras cosas que surjan de adentro hacia afuera, que es muy orgánico con el desarrollo, así que vamos a por esa.
Bien, a ver si hay alguna más. Bueno, después muchos agradecimientos, excelente encuentro, cuánto para ayudar, con responsabilidad y amor para niños y adolescentes, una calidad de vida diferente. ¿Sí? Muchas gracias, bueno, elogios y flores para todas. Eh, dice, dice Mercedes, ¿dónde está? Mercedes Torbidón y dice, qué mejor lugar para proponer los cambios que hacen falta a la universidad. Claro que sí, en la mesa de salud mental todo está abierta para todas las propuestas y todo lo que se pueda hacer. Esto desde ya lo decimos con Vivi, ¿no? Es un ámbito para poder trabajar y proponer de una manera asertiva. A ver, está... bien, excelente encuentro. Bueno, no sé si quieren, si me estoy perdiendo alguna, me avisan. ¿Sí? Creo que ya estamos. No sé, Vivi, ¿estamos bien? ¿Les parece las Vivi, Sí, Vivero, sí, por Vivero? respeto del tiempo a las personas que están y que nos siguen Bien. acá bancando, Sí, 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 sí. es Sí, momento ya porque de cerrar. sí, sí, porque van a seguir apareciendo preguntas y la gente se va. Entonces, bueno, agradecer realmente poder haber podido moderar. Me parece un encuentro muy enriquecedor. Desde lo institucional, desde la diversidad, desde lo holístico, siempre con respeto por las opiniones y por ampliar el panorama, que es algo que tenemos que aprender a abrir el juego. Así que de mi parte, muy agradecido por haber sido invitado y le dejo la palabra a Vivi para que cierre, ¿no? Como a las dos coorganizadoras. Bueno, lo mismo que decís, Hernán, siento que son oportunidades para seguir pensando. Creo que nada de esto está para cerrar ideas, sino para seguir pensando todos juntos y es un comienzo y seguimos abriendo caminos. En cuanto a las familias, hablo por mí, por Inés. Bueno, ya tenemos muchos años de esto y queremos como también esto, ¿no? Delegar, pasar la posta a las nuevas generaciones que van a tener mucho trabajo para hacer y bueno, acá estamos también disponibles para colaborar en lo que sea. Así que, bueno, gracias a todas las familias, a los profesionales de la salud, los acompañantes terapéuticos, los docentes que tuvimos una convocatoria grandísima y también veo que estuvieron muy presentes en todo el encuentro. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, desde el mail, cualquier inquietud, agrego también que les vamos a dar unos certificados de asistencia. Así puede quedarles también como un recuerdo de este encuentro. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier situación que crean que podemos generar. Acá estamos disponibles para seguir trabajando por la comunidad e ir por más. Muchas gracias. Gracias, Bueno, gracias Vivi. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Héctor, si querés hacer el cierre del encuentro, así ya nos podemos despedir. Sí, no me estaba apareciendo la opción, por eso no lo cerré. Estoy Ah, con... bueno, bueno. Bueno. Bueno, bueno, felicitaciones a las Vivis. Muy lindo. Bueno, gracias. Muy bueno, muy bueno. Muy buen ejercicio, muy buen espacio. Muy necesario.
Sí, la verdad que sí. A Es esta una- altura uno cada vez que se pone así como una meta de una actividad, bueno, personalmente me pasa, ¿no? Y que cada encuentro son más preguntas. En vez de más certezas, Exactamente. más preguntas. Y sí, es que esa es la tecnología social de hoy, ¿no? Es la reflexión como la herramienta para crear lo que no está. Si no te juntás, si no reflexionás, no aparece, ¿no? Así que es indispensable el pensar juntos. El tema es que no nos hacemos el tiempo y en las escuelas menos que menos, ¿no? Así que es como y pausar para poder hacer la reflexión. O sea que estamos como, es toda tecnología nuestra, ¿no? No, y criterio de uso de todo lo que tenemos, ¿no? Tal cual. Así que sí, bueno, gracias, porque esto genera eso, como decías bien, como te vas con más preguntas, pero a la vez un poquitito más de claridad de dónde poner el próximo esfuerzo, ¿no? Sí. Un poco más de foco. Sí. ¿No? En mi caso siento que digo, bueno, es por acá Sí, claramente, total. así como fuimos abriendo camino con los abordajes para nuestros hijos, sabiendo que lo que habían no era lo que queríamos para ellos, ahora también lo que se viene es todo esto de crear espacios, de trabajar con la comunidad, de hacer redes, de tejer, así que, Sí, bueno, me encanta escuchar que... O sea, bueno, Vero es increíble, así que sí, Vero me inspira siempre, así que sí, me lo llevo para mí también, así que fue sí, siempre totalmente, lo que dice me totalmente, suma. sí, sí. Todo, creo que fue como un rompecabezas que armó algo más que la suma, ¿no? Diverso, Sí. claro. Bueno, yo voy a salir, Bueno, así ya nos vamos listo, nos despidiendo saludamos todos. y Chau, nos vemos chau, después. gracias. Nos Bueno, estamos Gracias, viendo. gracias nos por vemos todo, gracias pronto. Chau, por el chau. tiempo. Chau, chau.